la segunda evaluación, segundo término, 2019, tema 1. Entonces, para entrar en contexto del problema, en esta fecha se trabajó con el problema que se estaba dando en los terrenos vía la costa. Y hay un conflicto que se presenta entre las urbanizaciones y las canteras. Y se menciona que se ha afectado al ecosistema. Ahora sí nos preocupamos de los árboles. Se vuelve importante porque al otro lado del cerro también está ya Campus Espol con el bosque protector. Dicen básicamente que las urbanizaciones que están en vía la costa tienen problemas con las canteras porque al estar cerca del área de trabajo de las canteras siempre hay polvo que va pasando hacia las casas, además de las explosiones de los trabajos que hacen para extraer roca, el material pétreo y el constante movimiento de carros pesados. Entonces, que se vayan las canteras. Ese es el clamor de la población que tiene casas por allí. Entonces, para analizar el problema hay que ser un poquito más objetivo. Lo que se puede hacer aquí es tratar de ver la imagen satelital de los terrenos separadas en el tiempo, presentadas en el año 2002 y en el año 2020. Usted puede observar que en el año 2002 la cantera ya existía y estaba trabajando allí. ¿Qué es lo que tenía alrededor? O bosque. Y si bien es cierto, ha afectado al bosque, eso no lo podemos negar, ya lleva pues más de 20 años en el asunto. Y de alguna forma debió haber conseguido sus permisos de explotación de este material pétreo y tener todas las precauciones ambientales que se deben de cumplir para cuando se trabaja en este tipo de cosas. Entonces, si vamos al 2002, observamos de que sí había un bosque protector alrededor de la cantera y resulta que la vía a la costa pasaba por acá abajo. Si hay una franja de protección obligatoria siempre alrededor de las carreteras para poder pasar postes de energía eléctrica, tuberías de agua potable, tuberías de aguas servidas y de tal manera de que se pueda trabajar en ellas sin tener que interrumpir el flujo constante del tráfico por la carretera. Resulta que eso no necesariamente se cumple. Entonces, ¿por qué? Porque las canteras sí están mucho más adentro del terreno. Pero 20 años después, acá el 2020, resulta que se construyeron casas en estos terrenos y están bastante cerca a la vía, inclusive respetando el espacio de protección. Espacio que inclusive se utiliza para la ciclovía, ¿no? Todas esas partes han sido afectadas. La polémica es, los habitantes dicen, vivimos en casas que no podemos abrir las ventanas, entra un montón de polvo, afecta nuestra salud, los pulmones, no se puede vivir tranquilo el día, hay muchas explosiones y todo lo que usted puede haber visto por los noticieros. ¿Por qué tenemos casas cerca de las canteras? Pues si había espacio de protección. Entonces resulta que hay un detalle adicional. Los terrenos fuera de la ciudad de Guayaquil, lo más lejano posible, donde no hay urbanizaciones, como vimos acá en la figura del 2002, son más económicos. Entonces alguien que tenía potestad sobre estos terrenos y dijo, hagamos casas por aquí porque el terreno está vacío, ¿no? Entonces tenemos esta situación. Detalles en la realidad, dos enlaces donde usted puede seguir leyendo sobre el tema. Hablamos de los bosques cercados por el crecimiento de Guayaquil. Esto se habló en el año 2014. La segunda ya tiene que ver con personas. Hay una remediación ambiental que se busca. La vía la costa toma un giro legal, es decir, ya se fue a los tribunales. Entonces aparece el municipio y clausura 29 canteras. Esto sucedió en el año 2020, mes de enero. Se puede proponer el tema de las canteras para calcular el área afectada del bosque protector. Entonces aquí la pregunta más sencilla es, ¿quién afectó más al bosque protector? Puede decir que es las urbanizaciones o las canteras. Entonces, tratando de ser objetivo y ponerle un número al asunto, necesitamos determinar el área afectada del bosque por la operación de la cantera y el área afectada del bosque por la construcción de las urbanizaciones. Entonces tomamos una muestra, un botón. Nos valemos de las imágenes de Google Earth para obtener esto. Retrocediendo al año 2002 o las últimas del año 2020, va a notar la diferencia. Para simplificar el asunto, de forma simplista podemos ver que, por ejemplo, para el caso de la urbanización, hay una pared que delimita la urbanización por el lado derecho. Entonces podemos ver que esto es una línea vertical y al otro lado, el lado izquierdo de la urbanización, también hay una línea completamente recta. Entonces eso nos ayuda a simplificar bastante el problema, porque si le quitamos la imagen satelital, nos vamos a encontrar con esta imagen de acá. Entonces a estas figuras queremos encontrar el área. El primer objetivo es encontrar qué área está ocupando la cantera
y qué área está ocupando la urbanización, vista desde arriba, no vamos a considerar desniveles. Entonces, para eso nos dan varios datos. Hay una frontera superior en la cantera y hay una frontera inferior de la cantera. Porque si usted observa la gráfica, aquí tenemos una frontera superior y eso cumpliría con toda una área, si lo tomamos en cuenta como el integral de ese perfil, desde el nivel 0 hacia arriba, pero no todo ese espacio es área ocupada por la cantera. Entonces hay que restarle el área que se crea desde el perfil inferior. Y si le resta esta área del área generada por el perfil superior, se va a quedar con el área ocupada por la cantera. Lo mismo podemos hacer con la urbanización. Vamos a considerar la misma situación. Hay un perfil superior y hay un perfil inferior. La propuesta de hacer el ejercicio es empezar por el área de la urbanización, puesto que es más sencilla y ayuda a resaltar algunos puntos que se van a presentar en la parte de las canteras. Entonces vámonos a la urbanización y empezamos con la frontera superior. Voy a copiar estos datos como punto inicial de referencia de cómo vamos a resolver este problema. Y nos enfocamos en estos valores. Entonces hay que encontrar el área bajo esta curva. Podría crear aquí un área debajo de esta pendiente. Está entre este punto y este punto. Entonces para eso tengo que enfocarme en los valores de h. Sería el tamaño de paso, este valor menos este valor que está acá. Tenemos un tamaño de paso de 80. O sea, a esta parte le voy a llamar h. Y en la medida que voy avanzando hacia la derecha, voy a tener diferentes tamaños de paso. Como estoy en Excel, solamente arrastro esta celda y automáticamente se copian las fórmulas. Vamos a notar que los valores de h son totalmente distintos. ¿Es posible aplicar Simpson de 1/3 aquí o de 3/8? Entonces no, lo único que podemos apelar aquí es a trapecios. Usted observa en el examen, decía, nota, observe que los tamaños de pasos no son todos regulares. Se le sugiere que usando el método del trapecio determine el área de operación de la cantera y el área ocupada por la urbanización. Entonces decimos, el perfil superior de la urbanización debe de ser igual al trapecio conformado por la base de un h de 80 por los promedios de las alturas. 527 más 630 dividido para 2. Y aquí uso un trapecio. Hasta aquí hemos calculado el área bajo esta parte. Luego nos movemos hacia la derecha y vamos al siguiente tramo. El h es 90 y vamos a sumar el h de 90. Y si quiero seguir haciendo trapecio, puedo multiplicarlo por el promedio de las alturas, pero son 630 y 630. Si esto es constante, entonces esto no es un trapecio, sino que es un rectángulo. Puedo multiplicarlo directamente por 630, entonces es correcto. Aquí yo podría utilizar un rectángulo y hacer exactamente el mismo trabajo. Si no me doy cuenta de eso y sigo con trapecios, vamos a notar que quizás no haya error, que es el promedio de las alturas. Dice 630 más 630 son 2 veces 630 dividido para 2 queda 630, que es la misma área que un rectángulo. Aquí lo que has hecho es teclear más en la calculadora por estar consumiendo tiempo de cálculo por gusto. Estamos generalizando el uso de trapecio. Vamos a la siguiente. Entonces cogemos los dos siguientes puntos, aquí estamos en esto, y notamos esta parte que causó confusión cuando hicieron este examen. Porque aquí dice que en X está en 890 y en X está en 890. Es decir, hay dos alturas en 890. ¿Puedo aplicar trapecio en esto? ¿Para qué? Si el H es 0. ¿Pero por qué se da esto de que el H es 0? Lo que pasa es que si usted observa estos dos puntos en la gráfica, si usted se acerca por la izquierda, su límite es 630, este que está aquí. Pero si usted se acerca por la derecha, ¿no? Usted se va a tener aquí el valor de 760. Entonces digamos que hay una discontinuidad en la función al pasar por 890. Porque si usted ve que esto es el perfil de una urbanización y esta curva no es más que la pared que delimita el perímetro de la urbanización, recuerda que estas urbanizaciones son cerradas, o sea que hay una pared que para nuestro eje es completamente vertical. O sea, aquí usted va a encontrar es una pared. O sea, esa línea existe, pero matemáticamente podría ser considerada una discontinuidad. Entonces, interpretemos eso en el caso regular. Tengo que calcular el área bajo esta línea vertical, ¿no? Pues porque aquí sería una línea completamente recta, no habría nada que hacer, no habría nada que usar.
Entonces, ¿uso estos dos puntos? No, no es necesario. Saltémonos a los dos siguientes. Entonces, en los dos siguientes usted tiene 1170 menos 890 nos da 280. Eso significa que desde aquí hasta acá, que tiene una línea que tiene un delta X o un H, ¿no?, de 280. Y en el eje de las Y, no, aquí resulta que está 760 de este lado y 760 de este lado. Entonces observemos que si queremos sacar el área bajo esta recta, lo que vamos a tener nuevamente es un rectángulo. Yo puedo venir aquí, insertar un rectángulo para resaltar lo que estoy diciendo y poner aquí un rectángulo con base en el eje X y ahí tengo esta área. Y es la misma situación que sucede acá. Se tenía un rectángulo aquí. Usted tiene un rectángulo más un rectángulo. Y no se haga lío porque se le repitió el eje de las X dos veces. Entonces el valor que hay que calcular aquí es otro rectángulo, que si aún tiene dudas puede ser un trapecio, que tiene una base de H 280 multiplicado por el promedio de las alturas. No, estoy escribiendo aquí solamente para que vean que por el apuro, si escriben la fórmula y después se dan cuenta, no hubo realmente una falla grave. Nuevamente, 760 más 760, 2 veces 760 dividido para 2, ¿no? Entonces va a quedar nuevamente 760. Y esto corresponde al área de un rectángulo. Para seguir calculando el área de la urbanización, nos falta el último tramo. Y este último tramo tiene un H igual a 50. De 50 multiplicado por los dos puntos. Y hay diferencias de alturas. Ahí de 760 cae a 533. 760 más 533 dividido para 2 como el área del trapecio. Y hasta allí llegamos con el integral del perfil superior. Vamos al integral del perfil inferior. Entonces digo, el integral del perfil inferior de la urbanización va a ser, y vemos que la frontera inferior está en 720 y 1220, con una particularidad que empieza en 0 y termina en 0. Estos puntos suspensivos aquí en medio lo que dice es que todas las cosas que están entre este punto y este punto siguen teniendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, todos los ceros que necesites. Y la cantidad de puntos que utilices entre 720 y 1220 también estarían rellenadas ahí para cuantas necesites. Entonces observe qué fue lo que se hizo acá. Usted ve la urbanización, su base aquí es la línea 0, que tiene mucha concordancia con la imagen satelital donde el inicio de la urbanización está pegado al filo de la carretera. Para simplificar el problema hemos hecho simplemente aquí 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, de forma didáctica, lo que vamos a hacer para cumplir con el caso de la fórmula empezaba en 1220, 1220 y 720. Menos 720, eso es nuestra H. Multiplicado por, si gusta, hacemos un rectángulo, es decir, altura 0. Y si tiene dudas y quiere poner un trapecio, no hay problema, porque la siguiente altura es 0 y esto dividido para 2. El resultado va a ser 0. Entonces, todo el área del perfil superior me va a dar el área de la urbanización, dado que la referencia está justo en el nivel de la carretera. Y en la gráfica, usted ve aquí que esto es una línea acostada en el eje de las X. Entonces, todos los valores son ceros. Vemos que el área generada por esta línea es 0. Si yo resto el área generada por el perfil superior del área inferior, no le estoy restando nada, entonces obtendría toda el área de la urbanización. El área de la urbanización será igual al integral del perfil superior de la urbanización menos el área del integral del perfil inferior de la urbanización. Que como sabemos que este es 0, entonces esto va a quedar igual a el integral del perfil superior de la urbanización, ¿no? Lógicamente, si cogemos la calculadora y hacemos todo esto, va a salir el resultado. Y terminamos el área de la urbanización. Me falta el literal A. Quiero la operación de la cantera, ¿no? El área de operación de la cantera. Entonces usted dice, si yo trabajo solamente con este perfil, ¿no? Aquí tratando de resaltar
y esto va a ser el integral, va a llegar hasta acá abajo al nivel 0, ¿no? Entonces voy a tener que este perfil me va a sacar toda esta área, el área del perfil superior. Este va a ser mi integral del perfil superior. Si yo aplico lo mismo para el perfil inferior, si yo digo, si este es mi perfil inferior, el integral me va a dar todo esto, entonces hay que hacerle un relleno de la forma con otro color. Entonces si yo resto el área del primer integral versus el área del segundo integral, lo que me va a quedar es esta parte celeste. Entonces lo que vamos a hacer ahora es trabajar con la frontera superior de la cantera. Entonces para analizar el perfil siempre me enfocaba en los valores de h. Entonces el h se calculaba como este dato menos este dato de acá, y aquí tengo un h de 30. Luego uno de 110, hay cambio, pero tengo dos valores de 110 juntos. Luego tengo un cambio de 85 y luego tengo dos de 390. ¿Qué podemos hacer? Puedo seguir haciendo trapecio, trapecio, pero si tengo dos h iguales, puedo utilizar entonces tres puntos, que serían este, este y este. Y cambio a Simpson de un tercio. Entonces para hacer este integral deberíamos hacer algo así. Trapecio más Simpson de un tercio, esta vez como cambio el h, más trapecio, y aquí tengo Simpson de un tercio. Entonces podría integrar haciendo menos fórmulas o menos pasos si combino diferentes reglas. Si estoy trabajando en el integral del perfil superior de la cantera, entonces decimos, a ver, primero trabajemos con un trapecio que tiene un h de 30. Por el promedio de las alturas, son 752 más 825 sobre 2. Aquí abajo le escribo que estoy utilizando un trapecio, más tengo dos h que son iguales. Eso significa que puedo utilizar Simpson de un tercio entre estos puntos. H, que es 110, para que sea Simpson de un tercio, es h sobre 3, por una vez el primer punto, 825, más 4 veces el siguiente punto, 886, más una vez el siguiente punto, 1130. Observo el siguiente h, es 85, es diferente al anterior, así que solamente podré utilizar trapecio. Entonces ahora pongo más 85 por el promedio de las alturas, que es 1130, más 1086 dividido para 2. Me muevo hacia la derecha y tengo dos h iguales. Apliquemos de una vez aquí Simpson de un tercio. Entonces si mi h es aquí 390 h tercios por 1086 más 4 veces el siguiente valor, que es 1391 más 1219. Entonces usted podía ir más rápido aplicando esto. Son 4 operaciones combinadas. Entonces hasta aquí tenemos el perfil superior. Para el perfil siguiente, integras frontera inferior, ¿no? Y calculamos los valores de h, como esta celda menos esta celda. Aquí aparecen h ceros. Aquí hay que ver qué pasa en este perfil. ¿Qué significaban los puntos, puntos, puntos? Es que se repetían estos valores tantas veces sean necesarios. Es decir, mi h aquí era igual a este extremo menos este extremo. Decimos, si ya tengo el perfil superior, ahora me tocará trabajar con el integral del perfil inferior de la cantera. El primer h corresponde a 650. Como puede ser un trapecio, pero hay un detalle. Aquí dice 260 y 260. Revisamos la cantera. Aquí está entre 55 y 705. Aquí es una línea completamente horizontal. Podemos hacer entonces aquí directamente un rectángulo, cuya base sea este tramo y cuya altura sea el valor que tiene esto aquí, que es 260. Podría poner directamente aquí 250 por 260. Si usted no analizó esa parte e hizo un trapecio, pudo haber sumado 260 dividido para 2. Cuestiones de apuro, que sí lo hicieron. Pero básicamente aquí lo que iba es un rectángulo. Vamos al siguiente punto. Aparece un h igual a 0, porque aquí hay una pared completamente vertical que hace que por este lado llegue con un valor y por este lado llegue con otro valor. Entonces aquí no se llama esto necesariamente una discontinuidad, sino que el perímetro de la cantera es paralelo al eje Y. Significa que por este lado llegó hasta 260 y de ahí subió verticalmente. Y a partir de 250, ¿no?, comenzó esta línea que se va hacia la derecha con una pendiente positiva. Esto es un trapecio.
Pero ya no tomamos los puntos que están tomados con este 0, sino que tomamos con el trapecio que sale de aquí. Que el trapecio es 145 multiplicado por los promedios de las alturas, que son 550 y 741, dividido para 2, más. Seguimos moviéndonos a la derecha y otra vez tenemos el asunto de el h igual a 0, que es este pedacito que aparece aquí. Entonces decimos, no, esa es la pared vertical, esa nos podemos saltar. Y esto nuevamente va a ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque tenemos 855 aquí y 855 acá. 160 por 855, lo cual me da aquí otro rectángulo. Para seguir haciendo ya el cálculo de la siguiente parte, el siguiente tramo, ahora estamos viendo esta parte de aquí. Esta definitivamente es un trapecio. El h es 160 y el promedio de las alturas es 855 más 1055, dividido para 2. Entonces ahora sí tiene el área generada por el perfil superior y el área generada por el perfil inferior de la cantera. Entonces, ¿cuánto es el área de la cantera? Es el integral del perfil superior de la cantera menos el área del integral del perfil inferior de la cantera. ¿Ya? Y eso, tomando la calculadora, rellenamos los valores que faltan aquí. Llegar al razonamiento para coger y restar el un área del otra y por cuál empiezo y qué tengo que hacer, eso es lo que llevaba tiempo. La dificultad estaba en interpretar la gráfica. Entonces el literal C lo que nos indica, se puede mejorar la precisión del cálculo de las áreas sin quitar o aumentar datos. Hay que justificar su respuesta e indicar cómo y dónde. Entonces usted puede venir al primer integral que hizo y revisar lo siguiente. ¿Qué tipos de errores tengo aquí? Si son trapecios, este fuese trapecio, este trapecio y trapecio, recuerden que en realidad es un rectángulo, tenemos un error del orden de h al cubo. Es decir, este sería un h de 80 al cubo más un error del orden de 90 al cubo más un error del orden de 280 al cubo más un error del orden de... Pero si usted veía la gráfica del rectángulo, estaba claro que no generaba errores allí. Entonces coge esto, se hacía 0 y el siguiente también se hacía 0. Entonces nuestro error estaba en el orden de h al cubo y h al cubo aquí. Podía ser algo mejor que eso para la primera gráfica. Entonces hay algunos que responden sí, si tomaba de 3 puntos en 3 puntos, hacía Simpson de 1/3, y si tomaba de 4 puntos en 4 puntos, sacaba Simpson de 3/8. Pregunta, ¿la respuesta es correcta o es incorrecta? Profesor, una cosa, pero en este caso igual sí son trapecios, o sea, no debería haber error. Así es. Entonces ya hay una respuesta, dice que no. El resto, todos no. Se puede mejorar la precisión del cálculo de las áreas sin quitar o aumentar datos. No se puede mejorar, no se puede mejorar. No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya llegamos a los 10. Todos los 10 están de acuerdo que no. Entonces la respuesta aquí era no si es que estoy revisando solo el primer integral. Vamos a la segunda parte. ¿Puedo mejorar la respuesta del 0? No, eso es imposible, ¿no? Seguimos manteniendo el no. Vamos al integral de la parte superior de la cantera. Tenemos trapecio, Simpson, trapecio y Simpson. ¿Se puede mejorar sí o no? Les voy a poner aquí un divisor. Eso era la parte que teníamos que hacer y me responden sí o no. Los 10 primeros. Ideas y conclusiones. Ahí va 1, ya vamos 2, dicen que no. Mejor siempre fue trapecio, Simpson de 1/3, trapecio y Simpson de 1/3. 5, 6, 7, 8, 9. Está bien. Bueno, han respondido muy bien. Muchas gracias. ¿Por qué era no? Porque el menor error que podíamos haber cometido con los puntos que tenemos, considerando los h, es utilizando fórmulas de Simpson de 1/3. Jamás pudimos utilizar fórmulas de Simpson de 3/8, ya ustedes vieron las razones. Y cuando no era posible Simpson de 1/3, utilizamos la parte de trapecio. Entonces, aquí la respuesta era no. Entonces, algunos habían optado por hacerle caso 100% a esta línea que estaba aquí, ¿no? Entonces usted dice, usando el método de trapecio. Entonces, ¿qué hicieron? Trapecio para toditos los puntos que estaban aquí. Lo cual no está mal, porque aquí dice método del trapecio.
Pero como yo le he enseñado a analizar el problema, que hay que ver, observe aquí, cuidado, se cae acá. Entonces algunos también para ir más rápido hicieron cambios, ¿no? Trapecio sin son de un tercio. Entonces si usted hizo trapecio y sin son de un tercio, la respuesta era no, no se puede mejorar más. Pero si usted hizo trapecio más trapecio más trapecio, entonces su respuesta era sí. ¿Por qué? Porque podía haber cambiado algunos tramos, por ejemplo, en tal intervalo, utilizando la fórmula de sin son de un tercio. Y ese tiene un error de h a la quinta, que es mejor que el error de h al cubo. ¿Justificado o justificadísimo? Entonces ahí se dan las observaciones cuando las respuestas no son iguales entre ustedes. Calificando es fácil ver qué es lo que usted intentó hacer en el problema, ¿no? Y rápidamente uno chequea el literal C y ya está justificado en lo que está haciendo. Entonces uno rápidamente califica. A pesar de que unos digan que sí y otros digan que no. Las dos respuestas eran válidas, dependiendo de lo que usted había hecho. Pues esa es alguna de las cosas que se podían haber colocado aquí para que uno pueda determinar si es que está aplicando correctamente los conceptos o no.